Eh, Mi nombre es Claudia Rentería Palacios. Voy a explicar mi proyecto de investigación de mi tesis doctoral. Mediación pedagógica docente con dispositivos móviles, un constructo teórico sobre la construcción de aprendizajes significativos en sexto grado en el contexto afrocolombiano costero de los Córdobas. El contexto del territorio. Los Córdobas está ubicado en la zona costera del departamento de Córdoba a orilla del Mar Caribe. Es un municipio mayoritariamente afrocolombiano. Tiene una riqueza cultural que todavía se conservan sus tradiciones, sus costumbres, su forma de vida, sus saberes ancestrales influyen en la manera como se enseña y se aprenden en la escuela. En este lugar, los docentes se enfrentan un desafío particular en incorporar dispositivos móviles en el aula, debido a los factores socioeconómicos, culturales, en los cuales se adapten y respeten las características culturales de los estudiantes. Por eso entender cómo los maestros median el uso de estos dispositivos en un contexto afrocolombiano costero es clave para que la educación sea más significativa y pertinente para los estudiantes de sexto grado. Nuestros estudiantes, en su mayoría, eh, su, su núcleo familiar depende de la agricultura, del cultivo del plátano, de la pesca. En algunas épocas del año los estudiantes no asisten a clases regularmente porque se dedican a la pesca. También practican deportes extremos, como es el patinaje, el boxeo, el fútbol. También practican bailes ancestrales como es el bullerengue y el mapalé, nativos de la zona afrocolombiana. Ellos tienen unos retos socioeconómicos que son estructurales, como la brecha digital. Existe poco acceso al uso del Internet, principalmente en la escuela, que no abastece el uso del Internet ni siquiera en el aula o sala de informática. Y los estudiantes carecen del acceso al Internet en sus dispositivos móviles. Eh, Esa riqueza cultural es propia de la región, donde ellos practican algunas eh, experiencias que vienen de su contexto. Nuestros estudiantes vienen en algunos de veredas, donde tienen acceso a caminar hasta 2 horas cuando el bus escolar no es pertinente o no existe. Eh, este contexto eh, también tiene una oportunidad tecnológica escasa, ya que la escuela solamente cuenta con 20 computadores, donde sus aulas constan más o menos de 35 estudiantes. Entonces tienen poco acceso a la tecnología. El problema de investigación se basa, el problema de investigación se basa en generar un constructo teórico, una práctica docente, donde el docente de tecnología informática medie con dispositivos móviles estrategias para mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El constructo es una representación de las prácticas pedagógicas que usan los docentes, el significado y sentido que ellos atribuyen a estas prácticas, las particularidades culturales del contexto afrocolombiano que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores que facilitan o dificultan la mediación tecnológica. Entonces, no existe un constructo teórico, unas ideas teóricas basadas para poder implementar el uso de los dispositivos móviles, teniendo en cuenta las particularidades del contexto cultural de nuestra institución. Eh, Eso genera que el estudiante no haga un buen uso de los dispositivos electrónicos. Entonces el problema, repito, se basa en que no existe un constructo, no existen unas ideas, unos fundamentos teóricos para implementar estrategias en el uso de dispositivos móviles en el aula de clase y que fortalezcan significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La pregunta de investigación sería, ¿qué constructo teórico permite explicar la mediación pedagógica que realizan los docentes del área de tecnología informática con dispositivos móviles en la construcción de aprendizaje significativo de los estudiantes del grado sexto? Con eso también podemos armar un objetivo general que dice generar un constructo teórico sobre la mediación pedagógica que realizan los docentes del área de tecnología informática con dispositivos móviles en la construcción de aprendizaje significativo de los estudiantes del grado sexto del contexto afrocolombiano costero de los Córdobas, Colombia. Para estos objetivos, para lograr el objetivo general, nos vamos a trazar unos objetivos específicos, que es describir las prácticas pedagógicas de mediación con dispositivos móviles empleados por los docentes, interpretar los sentidos que los docentes atribuyen a dichas prácticas, caracterizar las particularidades culturales, pedagógicas, dependiendo del contexto afrocolombiano que incide en la mediación de estas prácticas, construir categorías emergentes que expliquen la relación entre la mediación de la tecnología y el contexto cultural y los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes. Tenemos un marco metodológico con un enfoque cualitativo que nos permite investigar de manera profunda las experiencias de los docentes en estas prácticas pedagógicas, permitiendo abordar fenómenos complejos como la riqueza cultural y fundamental, según nos basamos en el autor Delsing y Licón. También tenemos un paradigma interpretativo, que es la búsqueda en el sentido de acciones dentro del contexto social según Schwartz y según Gadamer. Este paradigma interpretativo nos permite comprender y explicar significados que son propios del contexto social. Continuamos con el diseño de investigación, que es la teoría fundamentada, que nos permite generar teoría a partir de datos que recolectamos en el proceso de la investigación. El diseño de la teoría fundamental es una herramienta metodológica seleccionada específicamente para generar explicaciones ante la ausencia de marcos previos, o sea que no existen marcos, que no existen eh, constructos teóricos de determinados temas. El alcance es trascender la simple descripción para producir conocimiento teórico robusto que refleje la realidad social afrocolombiana. Y lo pasamos en el autor Stroll y Corbo. Continuamos con las técnicas o instrumentos. Vamos a practicar entrevistas semiestructuradas a profundidad, donde se captura la voz de los actores. También observación no participante en el aula, que captura las prácticas reales de la mediación de los dispositivos móviles. Y grupos focales de diarios de campo que capturan el colectivo y el registro del diario vivir. Esto se va a hacer una triangulación de estos instrumentos que nos permite contratar los discursos de los docentes con sus acciones, con sus experiencias situadas en el aula. En la categoría de análisis tenemos unas categorías generales y unas emergentes. Tenemos prácticas pedagógicas con dispositivos móviles que nos permiten formar y estrategias de uso de dispositivos en el aula, contextos culturales afrocolombianos, y también tenemos unas emergentes que son los sentidos de los docentes sobre la mediación, qué piensan ellos sobre la mediación, y barreras y facilitadores para el uso de dispositivos móviles. Las categorías emergentes nos van a validar la necesidad del constructo. La tecnología en este territorio no es neutral, es fuertemente mediada por la percepción de los estudiantes y las realidades que tiene el entorno. Esta categoría nos basamos en unos teóricos, como son Vygotsky, en la categoría donde hablamos sobre las prácticas pedagógicas con dispositivos móviles. También otra categoría es el contexto cultural afrocolombiano, que nos basamos en GAI, en el marco teórico en GAI 2010. También los sentidos de los docentes sobre las mediaciones
de los constructos. Nos basamos en el Shaw 1986 y en Brunner. Y también otra categoría son las barreras facilitadoras para el uso de los dispositivos móviles, que nos basamos en el marco teórico de Riojera 2000, Riojera 2000. Entonces, en una síntesis, podemos hacer un puente del aprendizaje significativo, donde las tecnologías móviles, por medio de un constructo teórico de la mediación y teniendo en cuenta el contexto afrocolombiano, podemos comprender los sentidos, las prácticas de los docentes desde sus raíces culturales. En esta investigación no solo adopta la tecnología, sino también se tiene en cuenta la estructura cultural, garantizando un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta los aspectos culturales de nuestros estudiantes en cuanto al uso de los dispositivos móviles. Gracias.